Estas historias son hechos reales, confesiones crudas de soldados que vivieron el horror de la guerra, relatos hallados en cartas, cintas y grabaciones olvidadas que hoy vuelven a la luz para mostrar lo que nadie se atrevió a contar. Nunca olvidé esa orden, pero nunca la cumplí por completo. Dejé a uno vivo, un niño. Tenía los ojos como mi hermano menor. Mi nombre es Alexei Petrov. Soy ruso, nací en Kazán y en 2014, a mis 24 años, fui desplegado como soldado raso en la 17ª Brigada de Infantería Motorizada del Distrito Militar Central. Oficialmente, nunca estuve en Ucrania. No llevábamos insignias, ni placas, ni documentos. Solo uniformes sin nombre y rifles cargados. Nos dijeron que era una operación de asistencia técnica, que íbamos a apoyar a los separatistas en Lugansk y Donetsk, pero que no debíamos hablar con nadie, no debíamos mostrar nuestras caras y, sobre todo, no debíamos dejar rastro. Llegamos a la región de Lugansk en abril, cruzando la frontera de noche. Nos movimos en camiones sin matrícula. El aire olía a humedad y pólvora vieja, como si la guerra ya estuviera allí, esperando. Recuerdo que nos detuvimos en un pueblo pequeño, de esos que no salen en los mapas. Era un conjunto de casas de madera, calles de tierra, perros flacos y miradas sospechosas. No sabíamos si estaban con nosotros o contra nosotros. Solo sabíamos una cosa: nadie podía quedar atrás. En mi escuadrón éramos 9, todos jóvenes, nerviosos, algunos con experiencia en Chechenia. Yo no. Era mi primera operación real. Mi comandante, el capitán Dmitry Sokolov, tenía una sonrisa torcida y unos ojos que no parpadeaban. El tipo de hombre que no daba órdenes, las escupía. La primera noche nos mandaron patrullar la zona. Nos dijeron que había informantes, que los ucranianos estaban recibiendo coordenadas desde dentro. Civiles hostiles, los llamaron. Yo me pregunté qué significaba eso. ¿Un civil hostil es un enemigo o solo alguien que tuvo la mala suerte de vivir en el lugar equivocado? Nadie respondió. Solo nos dijeron que si veíamos algo sospechoso, debíamos reportarlo. Al día siguiente, la orden cambió. No reporten nada, neutralicen. Así lo dijo Sokolov, no gritando, no enfadado, solo lo dijo como si hablara del clima. Esa palabra, neutralizar, la había oído antes, en entrenamientos, en películas, incluso en videojuegos. Pero esa noche la escuché de verdad, en medio del silencio, en medio de la nada. Vamos a limpiar la zona, dijo. Era de noche, llovía despacio y el barro nos llegaba hasta los tobillos. Caminamos en fila, linternas apagadas, armas listas. Al llegar a la primera casa, no hubo resistencia. Una mujer mayor abrió la puerta. Estaba sola, temblando, y murmuraba algo en ucraniano. El cabo Roman la apartó y revisamos el interior. Nada. Pero Sokolov no quería nada. Solo dijo, demasiado vieja para ser útil. Y se fue. La mujer se quedó allí, de pie, mirándonos como si supiera algo que nosotros no. Yo no entendía qué estábamos haciendo, patrullando, intimidando, limpiando. En la tercera casa fue distinto. Un hombre salió corriendo por la puerta trasera. Era delgado, tenía un chaleco sucio y las manos vacías. No llevaba arma. Sokolov gritó, objetivo en fuga, y disparó. 3 tiros, 1 al aire, 2 al cuerpo. Lo vi caer en el barro, con los brazos extendidos como si pidiera algo. Nadie dijo nada, solo seguimos. ¿Por qué nos dejaron solos esa noche? ¿Por qué no había superiores de Moscú? ¿Por qué no había cámaras, ni comunicaciones, ni radio? Era como si estuviéramos allí para hacer algo que nadie debía saber. Empecé a sentir un nudo en el estómago. No era miedo. Era otra cosa, como si algo estuviera podrido y yo no pudiera apartar el olor. En la última casa encontramos a una familia, un hombre, una mujer, 2 niños, no mayores de 10 años. Estaban en el sótano, ocultos detrás de sacos de patatas.
El hombre tenía una navaja, nada más. Lo desarmamos rápido. El comandante nos miró y dijo: «Todos los que se esconden informan, ya saben qué hacer». Me quedé helado. Pensé que no lo había escuchado bien. Pero mis compañeros no dudaron. Roman apuntó al hombre, Iván a la mujer. Solo quedaban los niños. Uno lloraba, el otro temblaba. Yo tenía el dedo en el gatillo. El más pequeño tenía una camiseta con un dibujo de un dinosaurio, igual que mi hermano cuando era chico. Me miró. No dijo nada. Solo me miró. Sokolov se acercó por detrás y me susurró: «Hazlo, Petrov. Es una orden». Yo no podía. No en ese momento. No a ellos. Apunté, disparé, pero no a la cabeza, ni al pecho, al suelo. El eco del disparo se mezcló con los demás. Nadie notó la diferencia. Nadie supo que ese niño sobrevivió. Me miró con los ojos abiertos como platos, sin moverse. Yo me di la vuelta y salí. El barro ya me llegaba al alma. La guerra acababa de empezar para mí, pero algo dentro ya se había roto. La mañana siguiente amaneció con niebla. Nadie habló de lo que había pasado. Nadie mencionó a los niños, ni al hombre que cayó huyendo, ni a la anciana que quedó de pie en su umbral como una estatua maldita. En el desayuno, Roman hizo un chiste sobre el pan duro. Iván se rió. Sokolov masticaba sin expresión. Yo apenas podía tragar. La comida sabía a sangre seca. En la tarde nos reunieron cerca del puesto improvisado que habíamos montado en una escuela abandonada. Las ventanas estaban rotas y los pupitres cubiertos con redes de camuflaje. El mapa sobre la pizarra mostraba sectores rojos y verdes, pero nadie sabía realmente qué significaban. «Hoy toca el sector B12», dijo Sokolov, señalando una aldea aún más pequeña que la anterior. Inteligencia dice que allí hay un nido de saboteadores. Objetivo: entrar, asegurar y eliminar. Nadie preguntó. Nadie quería preguntar. A mí me hervía la cabeza. ¿Saboteadores? ¿En un pueblo de 20 casas? ¿Con qué base daban esa información? ¿Quién nos la daba? Ni siquiera teníamos canal de radio oficial. Todo venía por papelitos escritos a mano, sellos que nadie reconocía y una cadena de mando fantasmal. Recuerdo que esa tarde le pregunté a Roman en voz baja: «¿Tú crees que eran espías? ¿Los de ayer?». Me miró como si fuera idiota. «¿Y qué importa? Nos mandan a limpiar. Limpiamos. Es la guerra». Me di cuenta de que para él y para otros ya no se trataba de enemigos o aliados. Era solo obedecer, mover el dedo cuando te lo piden, apuntar y disparar, no pensar, no sentir, no mirar. Caminamos hacia B12 al caer la noche. Otra vez sin luces, sin placas, sin identificación. Parecíamos espectros cruzando campos de trigo y charcos de aceite. A medio camino, escuchamos un disparo aislado. Nos tiramos al suelo. Silencio. Luego, un quejido. Uno de los nuestros, Pavel, había pisado una trampa cazabobos, una granada con cable. No murió, pero perdió parte del pie. Sokolov no pidió ayuda, solo ordenó que lo arrastraran hasta la retaguardia. «Sigue siendo operativo», dijo. Vi cómo gritaba de dolor mientras lo envolvían en una lona plástica. Algo me ardió en el pecho. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si nos estaban esperando? ¿Y si de verdad había enemigos escondidos en esas casas, disfrazados de campesinos? Empecé a dudar. No de lo que habíamos hecho, sino de lo que vendría. Si antes ejecutamos civiles por sospechas, ¿qué haríamos ahora con una sospecha real? Al llegar a la aldea, todo parecía vacío. Las puertas abiertas, las ventanas rotas. Silencio absoluto. Entramos en formación revisando casa por casa. En la segunda vivienda encontramos un transmisor de radio, pequeño, viejo, mal escondido debajo de una alfombra. Sokolov lo levantó como si fuera una medalla. «Ven», les dije, «aquí hablan con el enemigo».
Yo lo miraba, pero algo no encajaba. ¿Quién escondería un transmisor en un lugar tan fácil de encontrar? ¿No sería al revés? ¿No sería una trampa? De pronto escuchamos pasos. Un hombre salió de un cobertizo con una pala en la mano. Era viejo, muy viejo. Apenas podía mantenerse en pie. Levantó las manos. Dijo algo en ucraniano. No entendí, pero no parecía una amenaza. Sin embargo, uno de los chicos, no recuerdo quién, le disparó en la cabeza. Cayó como un saco de papas. Nadie se inmutó. Solo yo lo miré. La pala seguía en su mano, el mango apuntando al cielo como una cruz rota. Empecé a sentir náuseas, como si algo en mi estómago se hubiera podrido. Cuando volvimos al puesto, nos recibieron con vodka. Por la misión cumplida, dijo Sokolov, levantando el vaso. Todos brindaron, yo no. Fingí beber. En la oscuridad del cuartel, escuché a Iván decir en voz baja: «Hoy fue más fácil. No siento nada». No sé si lo decía como alivio o como advertencia. Lo cierto es que esa noche soñé con el niño, el que dejé vivo. Lo veía parado frente a mí, sin moverse, con los ojos clavados en los míos. Y detrás de él, las sombras de todos los que no dejé vivir. Me desperté empapado en sudor. Afuera, el viento silbaba entre los escombros. Algo se había roto en el aire. Al día siguiente, nos ordenaron patrullar una carretera que supuestamente era usada por voluntarios ucranianos para infiltrar armas. No encontramos nada, solo un coche civil abandonado. Dentro, un cuaderno de escuela, una muñeca rota y restos de comida. Sokolov dijo que podía ser una distracción. Ordenó quemarlo. Yo quise decir algo, pero me mordí la lengua. Ya no hablábamos, solo obedecíamos, como máquinas. Pero dentro de mí, algo empezaba a acumularse. Una tensión muda, como un hilo que se estira y no rompe. Sabía que algo iba a pasar, que tarde o temprano alguien iba a cruzar una línea que no se podía volver a cruzar. Y yo no sabía de qué lado estaría cuando eso ocurriera. Todo se quebró el 9 de mayo. Irónico, ¿no? El día de la victoria. Mientras en Moscú los tanques desfilaban y los niños agitaban banderas, nosotros patrullábamos un camino de tierra, bajo una lluvia fina que parecía no querer terminar nunca. La misión era simple, según dijeron, asegurar el paso para un convoy logístico que llegaría desde la frontera en la madrugada. Pero en guerra, nada es simple. Avanzábamos en 2 columnas paralelas, con los fusiles al pecho y el barro hasta los tobillos. Cada rama crujía como si fuera un disparo. Cada silbido del viento sonaba a emboscada. Y entonces pasó. Primero un estallido seco, después gritos. Una explosión reventó el suelo frente a nosotros y vi cómo el cabo Roman volaba por el aire, el torso hacia un lado, las piernas hacia otro. Un instante antes había estado tarareando una canción. Ahora solo quedaba una nube rosada y carne humeante sobre el barro. Caí al suelo instintivamente, buscando cobertura. Gritos, disparos, otro estallido más fuerte. Fragmentos de metal pasaron zumbando sobre mi cabeza. Alguien gritó, «¡Snipers!», desde el flanco derecho. Sokolov no gritó, no dio ninguna orden. Solo se puso de pie en medio del caos, con el rostro cubierto de barro y sangre, y dijo, «A la casa, flanco oeste, avancen». Era suicida. La casa estaba abierta, sí, pero era la única estructura en kilómetros, un blanco perfecto. Aún así, corrimos. O corrimos porque estábamos entrenados para obedecer, o porque el miedo de quedarnos quietos era mayor que el miedo de morir. Crucé el camino y me lancé por la ventana rota. Dentro, un olor ácido, sangre, pólvora, orina. La casa estaba vacía, o eso parecía. Avancé por el pasillo con el dedo tenso sobre el gatillo. Y entonces la vi. Una joven. No tendría más de 20 años, desarmada. Temblando, sus manos levantadas. «Ne streliait», murmuró, «por favor».
Me apuntó con los ojos, no con las manos. Me dijo todo con la mirada: no lo hagas, por favor, no. Sentí una mano sobre mi hombro. Era Iván. Me empujó a un lado, levantó el rifle y disparó. Un solo tiro, limpio, en el pecho. La joven cayó como un maniquí. No gritó, solo se desplomó. Yo me quedé paralizado. ¿Qué haces?, le dije. Estaba desarmada. Iván me miró como si le hablara en otro idioma. ¿Y qué? ¿Querías que diera la alarma? ¿Que grabara nuestras caras? ¿Que la dejáramos llamar a los suyos? Me temblaban las manos. Me dolían las encías. Un pitido me perforaba el oído. No respondí. Afuera seguían los disparos. Sokolov gritaba desde el jardín: «¡Limpien el edificio!». Y entonces escuché algo, un sollozo. Viniendo del armario, apunté con el corazón desbocado. Abrí la puerta de golpe. Dentro, un niño, no más de 5 años, en pijama, cubierto de polvo, sosteniendo una cuchara. Me miró con los ojos hinchados de llorar, y yo me vi reflejado. Vi al niño que dejé vivo días atrás, o quizás era el mismo. Todo en mi cabeza se mezclaba. Me arrodillé, bajé el arma, le hice un gesto para que saliera. No se movía, me miraba, no entendía. Escuché pasos detrás. Era Iván otra vez. ¿Qué haces? Hay un niño aquí. ¿Y? Me puse de pie. Está solo, no es una amenaza. Iván levantó el rifle. ¿Tú otra vez con tus dilemas, Petrov? Este no es un orfanato, es una zona hostil. Le puse una mano en el pecho. No apunté. Solo le dije: basta. Por un segundo creí que me iba a disparar, que todo terminaría ahí. Pero entonces Sokolov entró por la puerta principal. Vio la escena. A Iván apuntando, a mí con el arma baja, al niño en el armario. Se acercó lento, me miró con calma y dijo: ¿Otra vez tú, Petrov? Su tono era cansado, como si le doliera tener que repetirse. Las órdenes son claras. Hizo una pausa. Todos los testigos, todos los informantes, todos. Me dio la pistola. Hazlo. El niño me miraba, ya no lloraba, solo esperaba. Sentí algo dentro de mí romperse. Apunté, pero no al niño, apunté al suelo. Disparé, otra vez. «Listo», dije. Sokolov me sostuvo la mirada. No creyó nada, lo sabía, pero no dijo una palabra, solo se giró y se fue. El niño seguía allí temblando. Lo agarré, lo envolví en una manta rota y lo llevé al sótano. Lo escondí detrás de unos barriles. Le dije que no hiciera ruido. Le di mi última barra de ración. Me miró. Y esta vez me tomó la mano, como si entendiera algo que ni yo podía decir. Esa noche, al volver al puesto, Sokolov no habló. Iván tampoco. El ambiente era espeso, denso, como si el aire se hubiera vuelto barro. Nadie me acusó, nadie me defendió, pero algo había cambiado, algo invisible. Una línea había sido cruzada por mí, por ellos, por todos. A veces me pregunto si fue ese niño el que me salvó o el que terminó de condenarme. No lo sé. Lo único que tengo claro es que desde aquella noche ya no fui el mismo. Algo en mí se partió. No se rompió con un ruido seco como el disparo de un rifle. Fue un quiebre lento, como una cuerda que se va desgastando fibra por fibra hasta que ya no sostiene nada. Los días siguientes fueron una sucesión de misiones idénticas, aldeas sin nombre, casas abandonadas, puertas abiertas que escondían más miedo que enemigos. Ya no buscábamos información, ni armas, ni radios, solo buscábamos presencia. Y donde había presencia, había sospecha, y donde había sospecha, había muerte. Yo seguía disparando, no siempre a matar, a veces al suelo, a veces al aire, pero seguía apretando el gatillo, porque no hacerlo era igual de peligroso, porque no disparar era convertirse en el blanco. Nadie me dijo nada por lo del niño, pero las miradas cambiaron. Ya no era Petrov el novato, ahora era Petrov el blando, el que dudaba, el que temblaba antes de disparar, el que preguntaba.
Y en ese infierno, preguntar era un lujo que solo los muertos podían permitirse. Sokolov no volvió a hablarme directamente. Las órdenes venían a través de Iván. Me dejaban fuera de algunas patrullas, me asignaban tareas menores, vigilar la retaguardia, custodiar prisioneros, limpiar las armas. Supongo que era su manera de advertirme, de decirme, estás a un paso de convertirte en objetivo. Y aún así, lo peor no fue eso. Lo peor fue la noche en que tomé una decisión que jamás podré justificar. Fue en julio, en una aldea cerca de Lysychansk. El aire era espeso, como si la tierra misma transpirara miedo. Encontramos una mujer escondida en una bodega subterránea. Tenía el cabello revuelto, las uñas sucias, la ropa rasgada. Estaba sola, o eso creíamos. Cuando la sacamos, lloraba. Decía algo en ucraniano, muy rápido. Yo no entendía, nadie quería entender. La llevaron a empujones hasta una camioneta. Yo iba al costado, no participé, no toqué, no hablé, solo miré. Y ese fue mi crimen, porque sabía lo que iban a hacerle. Lo vi en los ojos de Iván, lo olí en la respiración agitada de los otros. No era la primera vez. Nunca lo dijeron con palabras, pero todos sabíamos lo que ocurría cuando había elementos femeninos de interés táctico. Ella gritaba, luchaba, uno la golpeó, otro la sujetó del cuello, y yo di un paso atrás. Cerré los ojos, me tapé los oídos, no me moví. Cuando terminó, la dejaron tirada en el suelo como si ya no fuera humana. Respiraba con dificultad. La sangre le manchaba las piernas. Nadie dijo nada. Yo me acerqué en silencio. Me arrodillé junto a ella. Quise decirle algo, pero ¿qué palabra puede existir para eso? Solo le dije, lo siento. Ella me escupió en la cara, no con odio, con algo peor, con desprecio. Me levanté, me fui. Esa noche no dormí. Esa noche soñé con mi madre. No con ella en casa, cocinando o sonriendo. La soñé tirada en un campo, cubierta de barro, rodeada por hombres sin rostro. Desperté con las manos temblando y las uñas clavadas en las palmas. Me fui a caminar por el perímetro. Vi el cielo. No había estrellas, solo humo. Pensé en desertar. Pensé en pegarme un tiro en el pie y pedir evacuación. Pensé incluso en volar el puesto, pero no hice nada, porque en el fondo ya no era un hombre, era una sombra, un cuerpo que caminaba, obedecía, disparaba y callaba. Yo, Alexei Petrov, ya no existía. Quedaba el soldado, el engranaje, el silencio. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa mujer, sus ojos, su escupitajo, su silencio, porque nunca gritó mi nombre, nunca pidió ayuda. Sabía que yo no la salvaría, sabía que yo era parte del mismo monstruo. Lo más doloroso es eso, no lo que hice, sino lo que permití, lo que callé, lo que acepté como parte de la guerra. Porque si hay algo que nadie te dice cuando te alistas, es que el verdadero campo de batalla no está en el frente, está adentro, en tu cabeza, en tu pecho, en la voz que te susurra cada noche. Tú sabías, tú pudiste, tú no hiciste nada. Y esa voz, esa maldita voz, no se calla. A veces me siento frente al espejo y me pregunto qué diría mi hermano si supiera lo que fui, si supiera que disparé a gente desarmada, que miré a un niño a los ojos y disparé al suelo solo para sentirme mejor, como si eso me absolviera, que dejé que violaran a una mujer sin mover un dedo. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de soldado? Lo peor de todo es que nadie me obligó a quedarme. Pude haber dicho basta, pude haberme ido, pero no lo hice, porque tenía miedo, porque era más fácil ser cómplice que ser objetivo. Y ahora solo me queda esto, el silencio, el recuerdo y esta confesión. Una confesión que no redime, que no limpia,
que no sana, solo pesa, como una piedra que llevo en el pecho desde entonces. Pasaron semanas o meses. Ya no distinguía los días. El tiempo, allí, se medía en disparos, cuerpos, órdenes susurradas y noches en vela. Para mí, todo seguía ocurriendo en esa misma aldea, aunque físicamente nos hubiéramos movido cientos de kilómetros. Porque la guerra no es lineal, no avanza, te atrapa en un instante y te obliga a revivirlo hasta que no queda nada de ti. A finales de agosto recibimos una nueva orden: asegurar un cruce ferroviario que había sido tomado por fuerzas hostiles no identificadas. El lenguaje era siempre el mismo, frío, impersonal. Pero ya sabíamos lo que significaba: limpiar. Llegamos al sitio por la madrugada. Niebla espesa, ruido metálico en el aire. El puente estaba parcialmente destruido. Al otro lado se veían figuras, pequeñas, móviles. No llevaban uniformes. Algunos tenían brazaletes amarillos. Voluntarios ucranianos, dijo Iván, o disfrazados. No importa, hay que eliminarlos. Sokolov no dudó. Dio la orden. Posiciones, fuego. Yo me quedé paralizado. Vi las figuras correr. Algunas cayeron, otras se agacharon. Escuché gritos, uno de ellos en ruso. Claro, limpio. No disparen, tenemos heridos. Nadie se detuvo. Las balas cruzaban el río como insectos hambrientos. Entonces vi algo. Una figura más pequeña que las demás. Un niño. Otra vez un niño. Corría entre los rieles. Llevaba algo en la mano, una mochila, gritaba. No entendía qué decía, pero el tono me atravesó. Era el mismo grito que oí años atrás, cuando mi hermano se cayó del árbol y rompió el brazo. Un grito puro, real, humano. Me quité el casco. Empecé a correr hacia el puente. «Petrov, ¿a dónde vas?» No respondí. Crucé el lodo. Las balas me rozaban. Sentía el silbido en la piel. Llegué hasta el niño. Estaba herido, la pierna sangrando. Me miró como si ya supiera quién era yo. Como si recordara. No podía ser, pero sí. Esa cara, esos ojos, era él. El niño que dejé con vida. No podía explicarlo, pero lo sabía. Era él, unos años mayor, pero igual. Y ahora llevaba un brazalete amarillo. Era uno de ellos, uno de los hostiles, uno de los que debíamos eliminar. Lo cargué en brazos, pesaba poco, llevaba meses mal alimentado. Traté de volver con él, pero las balas seguían, gritos, fuego, una explosión. Caí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, él ya no estaba, ni el puente, ni las figuras. Todo era humo, tierra, sangre. Caminé como un espectro hasta el campamento. Nadie preguntó. Nadie dijo nada. Pero esa noche lo supe. Me miré al espejo roto del baño portátil. Tenía barro en la cara, sangre seca en la frente, los ojos inyectados. Y de pronto lo entendí. No era el enemigo, era mi amigo, era mi hermano, era yo. Lo que intentaba matar en el otro lado era lo que quedaba de mí. Esa noche no dormí. Me senté frente al barracón y escribí una carta. No a mi madre, ni a mi país, a él, al niño. No sabía su nombre, pero le escribí igual. No sé si estás vivo, no sé si te acuerdas de mí, pero yo nunca te olvidé. No cumplí la orden, no ese día, pero sí otras. Y cada vez que disparé te vi. Cada vez que callé fue como matarte otra vez. Perdóname, si puedes. Al día siguiente pedí hablar con el alto mando. Quería confesar, quería salir, quería desaparecer. Me llevaron a una carpa lejos del frente. Me hicieron esperar 3 horas. Entró un hombre con uniforme limpio, botas lustradas, acento de Moscú. No dio su nombre, solo me miró y dijo: ¿Tienes pruebas? No, respondí, solo mi palabra. Entonces no pasó. Lo dijo sin emoción, como si leyera una receta. Usted sigue en servicio activo, soldado. Si deserta, será procesado.
Si insiste, será trasladado. ¿Está claro? Asentí. Pero por dentro, algo se apagó. Desde entonces, nunca volví al frente. Me asignaron tareas administrativas, archivos, traslados, cementerios, identificar cuerpos, etiquetar pertenencias. A veces encontraba una foto en un bolsillo, un dibujo infantil, una carta sin enviar. Las leía, las guardaba, las memorizaba, como si al hacerlo pudiera salvar algo, como si al recordarlos les devolviera una parte de su existencia. Pero yo sabía que no, que ya era tarde, que el daño estaba hecho y que nadie, ni el alto mando, ni mi conciencia, me absolvería. Un día vi mi reflejo en la ventana de un vagón militar. Me vi con la chaqueta arrugada, la mirada vacía, el cuerpo encorvado, y pensé, ese no soy yo, ese nunca fui yo, pero sí lo era. Era lo que quedaba, lo que sobrevivió, lo que no pudo morir del todo. Porque a veces lo peor no es morir en la guerra, es volver de ella. Volví a casa en diciembre de 2015. Nadie me recibió en la estación. No había banda, ni flores, ni abrazos. Solo el silbido frío del tren y el crujido de la nieve bajo mis botas. Mis padres ya no vivían en Kazán. Se habían mudado más al norte por motivos de trabajo. Me dejaron las llaves del antiguo departamento en el buzón del cuartel. Ni siquiera preguntaron si yo quería volver. Supongo que tampoco sabían quién iba a regresar. Me senté en el sofá donde había visto televisión con mi hermano, con la misma chaqueta militar que ya no reconocía. Olía a humedad, a metal y a miedo. Encendí la luz. Todo estaba igual y todo era distinto. No dormí esa noche, no dormí muchas otras. Al principio creí que era insomnio, después entendí que era otra cosa. No era que no pudiera dormir, era que no quería soñar, porque cada vez que cerraba los ojos, ahí estaban. Los niños, la mujer, el viejo, el puente, el grito, yo, siempre yo. Meses después, un hombre me buscó en casa. Dijo ser periodista, de Moscú. Llevaba una carpeta con documentos sellados, un grabador y una mirada que no temblaba. Me dijeron que usted estuvo en Lugansk en el 2014. No lo negué. Hay rumores de ejecuciones, de órdenes verbales, de civiles muertos en operaciones encubiertas. Nadie habla. ¿Usted quiere hablar? Cerré la puerta. No respondí, pero esa noche me senté frente a una hoja en blanco y escribí. No un testimonio completo, solo fragmentos, fechas, nombres, una dirección, la de la casa donde dejé al niño vivo, y la mía. Metí el sobre en el buzón del periódico local, anónimo, sin remitente. Al día siguiente fui al hospital psiquiátrico regional. Dije que no dormía, que escuchaba voces, que veía cosas que no estaban. Me miraron con sospecha, me preguntaron si era veterano. Asentí. Me ofrecieron pastillas, terapia, tiempo. Tomé las pastillas, no tomé el tiempo, me fui. En 2017 vi una noticia breve en internet. Niño herido en zona de conflicto ahora es voluntario en Centro Médico de Donetsk. No daban el nombre, solo una foto, borrosa. Pero era él, el niño, vivo, con un chaleco de paramédico, su cara más seria, más dura, como si él también hubiera cruzado una línea. Cerré la laptop y lloré. Lloré como no había llorado nunca en el frente. No de miedo, no de rabia. Lloré de vergüenza, porque ese niño había sobrevivido, había hecho algo con su vida, y yo seguía allí, atascado en la misma casa, en el mismo recuerdo, con la misma mancha en el alma. En 2019 dejé Rusia, crucé a Bielorrusia con papeles falsos y después me escondí en Serbia. Me cambié el nombre, fui lavaplatos, obrero, cuidador de un anciano. Nadie me preguntó por mi pasado y yo no ofrecí respuestas. Una noche, el anciano que cuidaba murió en sus sueños. Tenía 92 años.
Lo encontré en su silla, con una foto antigua en la mano, de él y su esposa en 1944, después de la guerra. Me quedé mirándolo, la boca entreabierta, el rostro en paz, y pensé, así debería morir uno, con algo de amor en la memoria, no como yo. Yo no moriré así. En 2021 escribí todo. Lo envié a una periodista de Novaya Gazeta. Ella me respondió. Me preguntó si podía publicar la historia. Le dije que sí, pero sin mi nombre. La historia importa más que yo, escribí. Y además, yo ya estoy muerto. Nunca me respondió. Solo publicó una nota breve. Testimonio anónimo sugiere participación de soldados rusos en ejecuciones de civiles en 2014. Un párrafo, una fuente sin verificar. Y luego, el silencio. En 2022, Rusia invadió Ucrania a gran escala. Vi las imágenes en televisión. Tanques entrando por el mismo camino por donde yo caminé años antes. Reconocí pueblos, árboles, carreteras y supe que ahora otros muchachos estaban allí repitiendo lo que hicimos nosotros. Mismo idioma, mismas órdenes, mismas mentiras. Me dieron ganas de gritar, de advertirles, de decirles, no lo hagan, no disparen al primer grito, no crean que obedecer los salvará. Pero no lo hice, porque nadie escucha a un fantasma, nadie cree al que vuelve de la muerte sin cuerpo. Solo soy una voz que recuerda, una voz que confiesa. Hace unos meses recibí una carta, no tenía remitente, solo una línea escrita a mano. Yo sí me acuerdo. Dentro, una foto, borrosa, antigua, el niño, él, mirando a la cámara. Detrás, una palabra escrita en cirílico, spasibo, gracias. No pude contener las lágrimas. Esa palabra fue la bala que no me disparé, la redención que no merezco. Pero la acepté, la guardé en mi billetera y cada noche la saco, la leo y me pregunto si eso basta. Si esa palabra me convierte en algo más que un asesino. No lo creo. Porque por cada vida que dejé vivir, hubo otras que quité. Por cada silencio que rompí, hubo otros que elegí. Y esa es la verdad que nadie quiere escuchar. No sobreviví a la guerra, morí en casa, cada noche, en cada sueño, en cada pasillo oscuro, en cada reflejo. Esta voz que oyes no es de un hombre, es de un recuerdo, un eco, una sombra. Si llegaste hasta aquí, escucha bien. No hay gloria en disparar a un enemigo que no puedes nombrar. No hay honor en cumplir una orden que mata a inocentes. Y no hay salida para los que creen que obedecer los librará del juicio. La guerra no termina cuando se firma un tratado. Termina cuando cierras los ojos y ves lo que hiciste. Si tú también volviste de allá, escribe, habla, grita. Porque si no lo haces, serás como yo, una voz perdida en la oscuridad, confesando a nadie lo que ya no puede cambiar.